Vea, la guía es con respecto a geometría analítica. En síntesis o en específico, con simetría axial. Entonces, el tema es este, simetría axial. En la primera hoja vienen varios dibujos. Vienen 6 dibujos, donde la idea es que observen las figuras y vean una característica que tenga la figura. Entonces ustedes tal vez después de un rato logran ver que las figuras, si usted las parte a la mitad, depende cómo las corte, van a quedar partes iguales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta figura, esto que está aquí, porque esto no escribe, allá. Ahora sí. Si yo tengo esta figura, digamos que es un papel, y yo lo corto acá, entonces, ¿qué pasa? La figura queda dividida en dos partes, que se puede decir que son iguales, pero están reflejadas. Usted ve que si tengo esta torre acá, esa torre, si yo doblo el papel, va a quedar encima de esta torre. Entonces queda lo mismo, pero en diferente posición, digamos. Entonces esta torre que está aquí se queda reflejada sobre esta torre que está acá. Eso es lo que representa simetría. Algo es simétrico si usted lo corta a la mitad y le quedan dos partes iguales. Entonces la idea es ver si las figuras que están en esa hoja son simétricas o no. Y hay que ver también de diferentes formas, porque depende cómo lo corte. Obviamente si agarro la imagen y la corto acá, ya ahí no quedaría simétrico. Ya la parte de arriba ya no es igual a la de abajo. Entonces la idea es eso, que tracen una línea y que una parte se refleje en la otra, como si fuera un espejo. Usted se ve en un espejo y obviamente donde es su mano derecha usted la va a ver en el espejo como si fuera la mano izquierda. O sea, se ve reflejado, está al revés de la imagen. Entonces igual pasa con esta mariposa. Entonces si yo la mariposa la corto aquí horizontal, entonces no va a quedar reflejada. ¿Por qué? Porque arriba está la cabeza, abajo no tiene cabeza. Pero si la parto en vertical, bueno, ahí más bonito. Si la parto así, digamos, entonces esta ala queda reflejada con esta otra ala. Entonces quiere decir que la mariposa es una figura simétrica. Y esta línea se llama eje de simetría. Entonces puede que una figura no tenga ejes de simetría, puede que tenga uno, puede que tenga varios, puede que tenga infinitos. Depende de la figura. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de tránsito. Entonces, no importa el dibujo. Obviemos el dibujo. Ustedes ven la figura y si trazan una línea acá, ven que esta esquina se refleja con esta otra esquina. Entonces, si yo la doblo, queda una esquina sobre la otra. Entonces vemos que la figura es simétrica, cumple simetría. La cuestión es decir si ese es el único eje que tiene la figura. Entonces, si lo ven así, ustedes ven solo uno, tal vez. Pero, si yo hago esto aquí, entonces ya puedo decir que paso una línea por acá, igual hace lo mismo que la primera, lo parte a la mitad. Y si vuelvo a hacer lo mismo, paso una línea acá, lo más bonita. Entonces hace lo mismo que las otras dos. ¿Qué quiere decir? Que esa figura tiene tres ejes de simetría. Siempre y cuando el triángulo sea equilátero. Equilátero era que todos los lados eran iguales. Si no es equilátero, no. Entonces la idea es esa, ver cuál es el eje de simetría o cuántos tiene. Si pasamos a esta otra, entonces usted puede decir, mire, tiene un eje de simetría acá. No importa el dibujo, quitemos el dibujo.
Obviamente, si tomamos en cuenta la vaca, no es simétrica. Pero si tomamos en cuenta solamente la figura en total, entonces sí. ¿Qué otro eje de simetría tiene? Y puedo pasar este otro. Ya tengo dos ejes de simetría. Pero ¿qué pasa? Otra vez le doy vuelta a la imagen y la dejo así. Es un cuadrado. Entonces puedo decir que tiene otro eje de simetría. Y aquí otro eje de simetría. Entonces esta figura tiene 4 ejes de simetría. Aquí tenemos un escarabajo que igual si yo lo parto a la mitad, por acá, no es simétrico. Vemos que arriba tiene unas antenas o tenazas o lo que sea eso. Y abajo están las patas. Entonces de esa forma no es un eje de simetría, pero si lo parto acá, ahí sí se ve más simétrico. Entonces esa figura es simétrica. Tiene solamente un eje de simetría. Y quedamos en este rectángulo, que es una cancha de fútbol en este caso. Entonces se lo ve y vean, pasamos un eje acá, es simétrico. Se refleja uno sobre otro. Paso este también. Parte la figura a la mitad, todo bien. Ahora, algunos dirán que puede tener ejes así, diagonales como este. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo parto la figura a la mitad, digamos que tendría que hacer esto así. Entonces, eso no es un eje de simetría. Para que sea, si yo doblo como si fuera un papel, esta punta tendría que quedar por encima de esta otra. Y vemos que eso no pasa. Esta punta iría a quedar como por acá. Entonces ese eje no me sirve. Tal vez otro diga, vamos a ver si logro hacerlo bien. Que de esta esquina a esta esquina. Eso tampoco sería un eje de simetría. ¿Por qué? Porque igual esta punta, si yo doblo ahí en el eje, me quedaría por acá. No encima de esta otra punta. Entonces hay que tener nada más cuidado de ver si es o no es un eje de simetría, como doblando la figura. Ustedes se imaginan que la doblan. Entonces en este caso esta figura solamente tiene dos ejes de simetría. Entonces puede tener ninguno, que la figura no sea simétrica, puede tener uno o puede tener varios. Ahora ya en materia, vamos a ver ya figuras más en el plano o que tal vez no tengan una forma definida como esta. Entonces la definición dice que se conoce como simetría axial a la simetría que existe respecto a una línea imaginaria llamada eje de simetría. Lo que les dije antes, donde a cada punto A de la figura le corresponde un punto A'. Esto que está aquí se lee A', tal que el eje de simetría es la mediatriz del segmento A a A'. El punto A y el punto A' se llaman puntos homólogos y además el punto A se llama preimagen y el punto A' se llama imagen. Entonces todo eso que dice ahí, simplemente más sencillo. Si ustedes tienen esta figura, vemos que ya tienen el eje de simetría de hecho. Entonces toda esta mitad se refleja en esta otra mitad. Entonces yo tengo que decir cuáles son los puntos homólogos. Si yo doblo esta figura, el punto R, ¿dónde quedaría? Entonces aquí está muy sencillo porque vemos que aquí está R', nos dan la misma letra. Si ustedes doblan la figura, la R va a quedar encima del punto R'. Entonces esos son puntos homólogos, el punto que le corresponde en la figura. Entonces vemos acá, este punto es homólogo con este punto. Entonces aquí abajo dice puntos homólogos. Y dice que P es preimagen de P', P' es imagen de P. ¿Qué significa eso? En la figura pueden ir de dos formas.
viene la R y la R'. Entonces, la R común va a representar una preimagen. Y la R' es la imagen. Entonces, cuando vienen figuras así con las mismas letras, pero no tienen la prima ahí arriba, la común es siempre las preimágenes. Es como la figura original. Es como si esta fuera la primera figura y de esta sale la otra parte. Entonces, la preimagen, la palabra pre es de antes, entonces hace que de ahí sale la imagen. De R sale R'. Entonces recordar siempre que la figura original o la primera es la que tiene las preimágenes. Entonces ustedes ven aquí, tengo el punto S. El punto S es una preimagen. ¿Cuál le corresponde? Entonces yo doblo la figura y vemos que está S'. Entonces S es preimagen, S' es imagen. Otra forma de sacarlo es ver la distancia que hay desde S hasta el eje. Vemos que hay 2, 4, 6 cuadritos. Entonces 2, 4, 6 cuadritos después del eje tiene que estar S'. Tiene que estar a la misma distancia. Aquí pasa lo mismo. En R está a 5 cuadritos del eje. Entonces a 5 cuadritos después del eje está R'. Y así pasa con todos. Entonces se puede decir de dos formas. Digamos el punto R que sacamos aquí. Entonces aquí está. R es preimagen de R'. Es lo que estaba diciendo aquí arriba. Entonces R es preimagen de R'. Pero lo puedo decir al revés también. R' es imagen de R. Entonces hay que decirlo de las dos formas, porque puede venir de cualquiera de los dos. Entonces, Q es preimagen de Q', o Q' es imagen de Q. ¿Dónde está la Q aquí? Aquí está Q. Entonces, como está la Q normal, Q es preimagen de Q', o al revés, Q' es imagen de Q. Entonces, eso es con los puntos. Entonces tengo varios puntos. Acá tengo el punto P, pero el punto T es preimagen de T', o T' es imagen de T. El punto U con el punto U'. Entonces hay que ver todas las correspondencias. Ahora, la figura está compuesta por puntos, por segmentos y por ángulos. Entonces, como hay puntos homólogos, hay segmentos homólogos y hay ángulos homólogos. Los puntos se representan con letras mayúsculas, como están aquí, P y P', son letras mayúsculas. Los segmentos, todos conocen lo que es un segmento. Son las líneas que van de un punto a otro. Por ejemplo, de R a S hay un segmento. Esto es un segmento. ¿Cómo se escribe? Las letras del segmento R y S con una rayita arriba. Esa era la simbología del segmento. Entonces, hay un segmento de R a S, un segmento de S a T, de T a U, de U a V. Todo lo que tenga una línea significa un segmento, el borde de la figura. Ahora, ¿cuál sería un segmento homólogo con este, con de R a S? El segmento de R' a S'. Porque si usted dobla la figura, este segmento queda encima de este segmento. La misma idea. Entonces, es homólogo con R', S'. ¿Cuál es la preimagen? Obviamente, este segmento es la preimagen y este segmento de acá es la imagen. Entonces aquí está. RS es preimagen de R', S', segmento, o R', S' es imagen de RS. Y así hay que poner todos los segmentos. Entonces hay figuras que tienen muchos segmentos, hay otras que tienen poquitos. Entonces espero que se vaya ahí comprendiendo la idea. Ahora, voy a quitar estos de aquí para que no se confunda con los otros. Entonces tenemos ya puntos homólogos, letras mayúsculas. Segmentos homólogos, dos letras mayúsculas con la rayita arriba.
Pero la figura también tiene ángulos. ¿Qué era un ángulo? Es la abertura que hay entre dos segmentos. Este es un ángulo. Ahora, ¿cómo se llama ese ángulo? Vemos que el vértice o la punta está en T. Entonces escribe ángulo T. Esa es una forma de ponerlo. Otra forma de ponerlo es viendo los segmentos. Vemos que empieza en este segmento, pasa por el vértice y termina acá. Ahora, ¿con qué letra empieza? Empieza con la S. O puede empezar con la U. Da igual. Yo puedo decir que ese ángulo es el ángulo S, T, U. La T tiene que estar en el medio de las tres letras. Eso se ve en séptimo. Entonces, cualquiera de las dos formas, el ángulo está bien. O puede haber dicho también al revés, empezando con la U. U pasa por T y termina en S. Esas tres formas representan este ángulo. Ahora, ¿este ángulo es homólogo con qué? Obviamente con este ángulo que está aquí. ¿Y cuál sería ese ángulo? T' o el ángulo S', T', U', o el ángulo U', T', S'. Entonces, cualquiera de las tres formas está correcta. Cuando se usa una letra es cuando no hay forma de confundir el ángulo. En esta figura los ángulos están separados. ¿Ves? Es un ángulo, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, están separados todos, no hay forma de confundirlos. Si ustedes tuvieran una figura así, entonces aquí está la letra T, digamos. Y yo les pregunto, ¿cuál es el ángulo T? Ahí tengo 1, 2, 3, 4 ángulos que no sé cuál es T. Aquí está el ángulo T, pero solamente hay ese ángulo, no hay otro más. Entonces yo lo puedo poner aquí. Le pongo letras, entonces yo puedo decir, ¿el ángulo T qué sería? El CTD. O si les pido este ángulo, sería el BTC. ¿Entendés? Como para definir un poco más los ángulos. Entonces, las figuras me tienen que completar de esa forma. Puntos homólogos, segmentos homólogos y ángulos homólogos. Y otra forma de ver simetría es esto, que es más bien una reflexión. Entonces vemos que en sí, la figura no es simétrica por sí sola. No, yo no puedo pasar una línea acá que me diga que es simétrico. Pero yo puedo hacer simetría con respecto a una línea, que sería esta que está aquí en rojo. Y vemos que saco la misma figura, pero reflejada. Se llama una reflexión. ¿Y qué es la diferencia? Vemos que aquí está el punto A, pero en esta figura no hay A. Son puntos diferentes, letras diferentes. ¿Cómo se hace? Lo mismo. Yo les digo a ustedes, cuando son letras diferentes, les digo, esta es la figura original. La de arriba es la original, o la de abajo es la original. Entonces yo les digo a ustedes igual. ¿Cuál es el punto homólogo con A? Entonces usted viendo la figura, pensando un poquito, entonces ve que esta punta le corresponde aquí el punto P. Entonces, ¿qué significa? Que A le corresponde a P. Bueno, también en la figura original, como les dije, van las preimágenes. Y en la figura original, perdón, la que sale después, van las imágenes. Entonces, siempre que diga figura original, le asocian las preimágenes. ¿Qué quiere decir? Que A es la preimagen de P, o al revés, P es la imagen de A. Yo puedo decir entonces aquí que el punto C es preimagen del punto R. El punto B es preimagen del punto Q.
El punto T es imagen del punto E. Y ahí sacar los puntos. Ahora, ¿podemos hacer lo mismo con segmentos? Sí. Digamos el segmento aquí. El segmento ED le corresponde entonces ST. Entonces, aquí arriba, buscando esta. El segmento DE es preimagen del segmento ST y ST es imagen del segmento DE. Vean que aquí ya nos lleva la prima ahí arriba. Eso se usa cuando son letras iguales, para diferenciarla una de otra. Pero cuando son letras diferentes no hace falta. Entonces igual yo puedo decir que este segmento es preimagen de este segmento. Igualmente puedo hacerlo con ángulos. Aquí. Este ángulo, el ángulo A, es preimagen del ángulo P. O el ángulo U es imagen de el ángulo F, como está aquí. El ángulo A es preimagen del ángulo P y el ángulo P es imagen del ángulo A. Entonces, en síntesis, en esta ficha, eso es lo que tienen que hacer. Vamos a ver la ficha acá. Entonces, está esta primera parte, está donde empieza la práctica. Entonces, identifique cuántos ejes de simetría tiene cada figura y trácelos. Entonces, es importante que ojalá la tengan impresa la ficha. Entonces, ven un cuadrado y ven cuántos ejes de simetría tiene. Puede tener ninguno, puede tener uno, puede tener varios, recuerden. Esas 6 figuras. Después esta figura es hacer lo mismo que acabo de decir acá. Ahí poner el punto F es preimagen de, vamos a ver cuál es la original. Ah, no, aquí dice original, ven. Entonces el punto F es imagen, porque estas serían las imágenes de Z. O el segmento, aquí WR, es preimagen del segmento AI. Y ahí van completando ese cuadrito. Igual con los ángulos. Entonces el ángulo aquí, el ángulo H es imagen del ángulo Q. Ahí me completan los ángulos, los segmentos y los puntos. Entonces son 3 figuras diferentes. Y la última es simplemente completar este dibujillo. Que yo les doy la mitad, les hago un eje, entonces ustedes lo que tienen que hacer es, vemos que aquí la línea tiene 3 cuadritos, entonces para el otro lado tiene que ser igual. Después baja, y después vuelve 2 cuadritos, y así va completando hasta que tiene una figura ya hecha. Entonces algunos reconocerán la figura, tal vez otros no. Entonces el video quedaría hasta acá. Y cualquier cosa me preguntan de la clase.